Quiero en el día de hoy invitarles a que vayamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan, que es donde vamos a cerrar esta serie de este mes de junio de ser y hacer discípulos. Quería ahorrar un poco de tiempo y también sacar más provecho, pero se me pasó el día de ayer enviarles este pasaje para que meditaran en él. Así es que de todas maneras lo vamos a leer. Así es que acompáñenme por favor en la lectura. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas a partir de Juan 15. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo, dice el versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Así es, mis hermanos, que en este pasaje encontramos el día de hoy las últimas características que quisiera eh, eh, evidenciar y resaltar en los 4 evangelios acerca de lo que es ser un discípulo y que nos anima a ser discípulos. Ya lo hemos visto del evangelio, en el Evangelio de Mateo, hemos visto también un énfasis en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas hace 8 días y hoy terminamos en el Evangelio de Juan. Este pasaje básicamente es una metáfora, es una ilustración que era muy apropiada para ese tiempo porque en una sociedad agrícola en donde una planta de vid era muy común, era algo fácil de comprender para cualquiera, pero obviamente no es más que una ilustración para darnos a entender algo que Jesús transmitió a sus discípulos y que nos sigue transmitiendo a nosotros. Y quiero ser muy puntual en las marcas que se encuentran aquí. Por lo tanto, le voy a pedir que usted escriba o subraye o anote estos 3 énfasis que tiene el ser un
discípulo? En primer lugar, un discípulo es fructífero. Un discípulo ha sido llamado por Dios a la salvación, a la vida eterna, a la santificación y a tantos otros propósitos. Pero una de las cosas que distingue al discípulo es que da fruto, es fructífero. Así es que esta primera marca es ser fructífero. En segundo lugar, la manera en que llega a ser fructífero es por medio de una comunión permanente con Dios. Así es que el discípulo es fructífero y el discípulo tiene una comunión constante, una comunión permanente, un vínculo total que abarca todo el tiempo. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es que el discípulo ama. Algo que caracteriza al discípulo es el amor. Y quisiera brevemente hablar de estas características para que podamos vernos identificados en ellas y también saber cómo nosotros estamos evidenciando esto y cómo Dios está haciendo una obra en nosotros y nosotros al mismo tiempo somos responsables de seguirle como sus discípulos. Entonces, el tema principal, yo creo que en esta metáfora, en esta parábola de la vid, es que debemos ser fructíferos. Esto de ser fructífero es algo muy interesante en la parte agrícola, ¿cierto? Porque esperamos que cualquier árbol que dé frutos, que se exteriorice y salga de una planta, algo que muestra su vida, ¿no? Y que da algo que es provechoso y que disfrutamos y que aprovechamos. No sé si algunos de ustedes tengan algunas plantas que den frutos en sus casas, pero todos esperamos, ¿cierto? Que una planta, bueno, puede ser una planta ornamental, pero el deseo de Dios es que sus discípulos no sean ornamentales, no desea que sean simplemente un adorno, que se vea bonito, sino que quiere que den frutos, ¿cierto? Entonces, así como una planta tiene, así como una planta, un árbol de, qué sé yo, de manzanas, ¿qué da? Da manzanas, y un árbol de duraznos da duraznos. También, en buena medida, como hemos dicho en esta serie, el fruto de esta figura de la planta que es el Señor, y nosotros que somos las ramas o los sarmientos, pues también damos fruto. Y si nosotros somos discípulos, ¿qué sería lo lógico? Si el árbol de manzana da manzanas y el de durazno da duraznos, los que somos discípulos producimos también y contribuimos a producir en la obra de Dios otros discípulos. Pero este fruto es, digamos que muy... se podría ver a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuál es el fruto que debe producir un discípulo? Aquí de manera básica podría ser ese, pero hay otras ideas en el pasaje. Hay unos frutos que yo quisiera nombrar. En este pasaje se encuentra la mayor cantidad de veces repetida la palabra permanecer, aún más que las veces que se encuentra la palabra dar fruto, fruto o fructificar. Y eso es muy interesante, porque el deseo de Dios es que seamos fructíferos, que demos fruto, que se evidencie que somos sus hijos y estamos unidos a Él. Pero ¿cómo se produce esto? En las plantas normalmente uno pasa y ve un árbol muy bonito o una planta muy bonita o no sé, una
árbol que da frutos muy bonitos, pero yo no creo que la mayoría de las personas se detenga a decir, oh, este árbol o esta planta, qué raíces tan bonitas que tiene. Eso no es lo común. Lo común es que digan, oh, qué flores tan bonitas que tiene, o qué manzanas tan grandes y tan deliciosas que se ven, porque ven lo externo, pero no están viendo que esas manzanas o esas flores se han nutrido de una planta o de un árbol que tiene unas raíces muy profundas y que está enriquecido por el agua y por todo lo que hay en la tierra. Así es que, de la misma manera, aunque en este pasaje se nos dice que debemos ser fructíferos, también se nos dice cómo es que llegamos a ser fructíferos. ¿Cómo llegamos a hacerlo? Teniendo una comunión constante, permanente, a lo largo del tiempo, permanente con nuestro Señor, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Así es que cuando pensamos en los frutos, debemos ver claramente en el pasaje que estos frutos se producen porque permanecemos unidos a la vid, que es Jesús, a la vid, que es nuestro Señor. Y cuando pensamos en los frutos que se producen en la escritura o que se nos muestran, pensamos inmediatamente en el fruto que es el carácter. Este carácter básicamente es el fruto del Espíritu Santo, pero este es el fruto del Espíritu Santo. No es nuestro fruto, sino es el fruto del Espíritu Santo que recibimos por permanecer y mantenernos unidos a la planta, de donde recibimos su palabra, donde nos mantenemos en contacto para la oración. ¿Cómo se revela este carácter? Bueno, ahí en Gálatas 5:22 podríamos recordar cuál es este fruto, ¿cierto? Dice la palabra, no lo tiene que buscar, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Son todas cosas internas del carácter, pero este es el fruto que pensamos que desea el Señor de nosotros. Eso es parte del fruto. ¿Cómo está tu carácter y cómo está mi carácter? El discípulo desarrolla su carácter. ¿Cómo? Porque el espíritu que mora en él cuando ha creído en él y ha nacido de nuevo, lo produce en tanto permanece unido al espíritu de Dios mismo, para alimentarse de él, para nutrirse de él, para producir todos esos bellos frutos en el carácter del que antes era tan irascible, pero ahora es pacífico, ¿cierto? Y tantos estos otros frutos que hemos leído acá. También creo que el Señor espera de nosotros que produzcamos un fruto de adoración y alabanza. Eso yo creo que es un fruto. Quienes antes de alguna manera no lo adorábamos, no lo alabábamos o tal vez le negábamos, llegamos a adorarle, llegamos a alabarle y como dice Hebreos 13, tenemos un fruto de labios que confiesan a Jesús, que confiesan su nombre. O como leía hoy Arnold en Juan 4, acerca de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a esos adoradores. Así es que la adoración y la alabanza es un fruto. ¿Cómo está tu adoración y tu alabanza? ¿Cómo estás adorando a Dios? No tenemos el tiempo para profundizar en cada uno de estos puntos, pero sí podemos nosotros luego hacer un análisis de cómo está esa adoración y esa alabanza. ¿Estamos cumpliendo ese propósito? De hecho, el ser un discípulo y hacer discípulos no es un fin en sí mismo. La finalidad de que haya discípulos es que haya gloria para Dios. Y esa gloria se refleja en la adoración, en una vida de adoración y de alabanza para Él, entendida como la totalidad de una vida, no solamente lo que se dice con la boca, ¿no? Con la expresión verbal de la alabanza.
Otro fruto que creo que debe tener el discípulo es el del servicio o las buenas obras. Ya hemos hablado en el Evangelio de Marcos acerca de que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y esa es nuestra actitud, pero esa, esa actitud de servicio es recalcada por toda la Biblia. Pablo le escribió a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, ¿cierto? Así es que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El cristiano debe ser fructífero. Pablo oró por los colosenses de esta manera, diciendo: llevando fruto en toda buena obra, en Colosenses 1:10, llevando fruto en toda buena obra. Estás llevando fruto en todo aquello que haces, en toda buena obra. Y aún más interesante, lo cual recalca lo que decimos hoy en este pasaje de Juan 15, y es que en Efesios capítulo 2, versículo 10, recordamos que aunque no hemos sido salvos por obras, fuimos salvos para buenas obras, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las ejecutáramos y camináramos por ellas. Así es que sí, las buenas obras y el servicio y las buenas acciones son parte del fruto que Dios ha preparado para nosotros y que quiere que se produzcan por medio de una relación íntima con Él. Aquí entonces que el pasaje nos muestra que el discípulo es fructífero. ¿Estás dando fruto? ¿Estás permaneciendo en una comunión real, permanente, de oración, en la palabra, comunión con la congregación? Ahora que es tan difícil que estamos virtualmente, pero debes tener comunión. Si no tienes esta comunión, eso obstruye la comunicación con el Señor y la relación también con su espíritu. Así es que recuerden, la marca aquí del discípulo es que es fructífero y que para ser fructífero, ¿cierto?, debe permanecer en él. Ahora, él ya nos ha dicho acá: permaneced en mí. ¿Cómo permanecemos en mí? Pues tenemos que tener primero una relación con él. Si tú aún no has nacido de nuevo, no has entregado tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo y permanece en él. Básicamente permanecer es quédate quieto, quédate, no, o no quieto, sino más bien quédate donde estás, quédate en Cristo. Tu posición debe ser estar en Cristo, así como Cristo está en ti. Bueno, respecto a otra marca que está aquí claramente expuesta, no solamente el ser fructífero y el permanecer para poder llevar este fruto, especificado por el permanecer en la palabra, por permanecer en comunión con el Señor, por permanecer diariamente. Es interesante que esto es un asunto de cada día, permanecer en Él, permanecer en su palabra, que nuestra mente y nuestro corazón sea lleno de la palabra, ¿cierto? Para que andemos en el Espíritu y Él sea quien nos guíe. También en la parte final, no solamente hay un énfasis en la palabra permanecer, que ustedes pueden contar que dependiendo de la versión que usen, está muchas veces y más veces que fruto, pero también en la parte final, desde el versículo, bueno, quiero terminar esta parte diciendo lo que dice el versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. El deseo del Señor es que demos mucho fruto. ¿Cuánto fruto estás dando en el día de hoy? A veces creo que nos podemos sentir conformes porque pensamos como que
estamos acostumbrados a pensar que damos fruto más que este o más que el otro, o tal vez pensamos, yo me congrego más y soy más fiel en la congregación que este o que el otro, o tal vez yo soy muy generoso con mis ofrendas. Todas esas son maneras de dar fruto. Pero el deseo de Dios, y Él nos ve personalmente, es que demos más fruto, sin importar cuál sea el fruto actual. Tú puedes dar más fruto. Podrías pensar que llevas 30 años en la fe o 40 años en la fe y entonces has madurado mucho y eres un discípulo muy maduro. Pero aún el que lleve 50 años puede dar más fruto, porque esa es la voluntad de Dios, dar más fruto. Acá en el versículo 8 se nos dice que en esto es glorificado el Padre, en que den mucho fruto, ¿cierto? Y atrás ya se nos ha dicho que el Padre obra, ¿cierto? De tal manera en podar la planta para que dé cada vez más y más y mucho más fruto. Y así dice, prueben que son mis discípulos. Esta es una marca muy clara del discipulado. En los versículos que vienen a continuación, desde el verso 9, pues se nos expresa y hay como un paso para hablar del amor. Y es allí donde hay otra característica, la última del día de hoy, que quiero resaltar acerca del discípulo. El discípulo es una persona que ama. Dice acá en el versículo 9, como el Padre me ha amado, como el Padre ha amado a Jesús, así yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor nuevamente. Dice el versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen, que se amen los unos a los otros. ¿De qué manera? Como yo los he amado, como yo los he amado. Y también continúa diciendo en el versículo 12, 13, en el 13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ahora los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha revelado. Luego en el 16 nos dice que Él nos ha escogido, que no somos nosotros quienes le escogimos, sino Él nos escogió a nosotros. Y nuevamente vuelve a decir, los designé para que vayan y den fruto. Vuelve a repetirlo y el tema está entrelazado en todo el pasaje. Y que su fruto permanezca, que su fruto sea estable, que su fruto sea constante, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Termina diciendo en el 17, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Así es que esta tercera marca es la marca del amor. Y esta es una cosa que debe distinguir al discípulo. El discípulo es una persona amorosa, que entiende lo que es el amor. No el amor a la manera del mundo, no el amor a la manera como lo entienden personas que no conocen a Dios. No, el mundo está plagado de canciones que dicen que el amor es lo único que necesitas y el amor es lo único necesario. Pero miren lo que dijo este mismo autor del Evangelio, ¿cierto? Juan, que era el discípulo amado, creo que lo escribió con propiedad y con conocimiento, en la carta que escribió en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 11. Se los leo. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es que para amar es necesario ser nacido de Dios y conocer a Dios. Continúa diciendo el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no conoce a Dios no sabe qué es el amor. Es imposible que lo sepa, porque Dios mismo es la fuente del amor. En esto continúa diciendo el versículo 9 allí en Primera de Juan capítulo 4, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. La muestra más grande de amor es que Dios ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso consiste el amor. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y concluye con esto que es la marca del discípulo, amados. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Tanta gente que no conoce el amor, aún gente se casa. Bueno, ellos dicen que están enamorados, pero creo que si no conocen a Dios, no pueden saber lo que es el amor. Tal vez tienen sentimientos, ¿cierto? Tienen emociones y eso es una parte del reflejo del amor, pero el amor es mucho más que eso, es acción y es decisión y es sacrificio y es todo lo que Dios mismo es y nos enseña, ¿no? Tenemos nosotros el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso dice el libro de Romanos en el capítulo 5. Por el Espíritu Santo hemos recibido ese amor los que hemos creído y nacido de nuevo. Y ese mismo amor es el que nos impulsa. Si usted se pregunta si estoy bajito de nivel de amor, ¿cómo podría ser yo para amar más? ¿Cómo podría yo amar más a mi prójimo? ¿Cómo podría amar yo más a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis papás? ¿Cómo podría amar yo más? La Biblia nos dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos impulsa, nos empuja. ¿Quieres amar más a los otros como nos ha pedido el Señor Jesús? Ama más a Dios, conoce a Dios, porque si amas a Dios, entonces vas a amar a los otros. Es triste cuando los que tenemos hijos vemos que, por ejemplo, dos hijos pelean, ¿cierto? Es algo que no nos agrada y no lo queremos, nos duele. Pero la palabra dice que cómo podemos nosotros amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestro hermano a quien sí hemos visto. Eso es incongruente. Por ello, también allí en Juan 4:11 se nos dice que si Dios nos ha amado, así debemos amarnos unos a otros. Y no podemos estar pensando en quién merece el amor y quién no merece el amor. El mandamiento más grande, sabemos, Jesús lo dijo, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y a los demás, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Así es que el primer amor parte de conocer a Dios y ese amor nos impulsa para poder amar a los demás. ¿Qué testimonio podríamos dar nosotros al mundo? Quiero pedirles que anoten esta verdad que se encuentra en Juan 13. Y este bien podría ser uno de los versículos para memorizar, cerrando esta serie. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35, luego de la escena en la que Jesús lava los pies de los discípulos y Judas sale para ir a traicionarlo, dice el versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy,
que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es lo mismo que nos está diciendo en Juan 15, solo que aquí amplía esta idea mucho más. Dice que se amen unos a otros como yo los he amado y así también se amen los unos a los otros. Y en el 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Quieres saber si eres un discípulo? ¿Quieres saber cómo es un discípulo? Un discípulo refleja el amor de Dios y tiene amor y refleja el amor de unos a otros. Esto se lo estaba diciendo a sus discípulos ya antes de su partida. Estas son palabras finales antes de ir a la cruz, antes de que Jesús fuera a la cruz. Y les dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Como dirían algunos comentaristas de la antigüedad, parece que Jesús le dio la posibilidad al mundo que nos rodea de juzgar si somos o no somos discípulos por el amor que tenemos unos con otros. Esta es una gran medida para ver al discípulo, el amor que tienen. No podemos medir un creyente o una iglesia por la apariencia que tiene sin pensar en qué clase de amor está manifestando. Tiene que ser amor en acción, un amor con decisiones, más, no solamente con sentimientos que lo acompañan. Aún el amor que no entiende el mundo es el amor del padre que estorba a un hijo cuando va por el mal camino. El amor del padre es el amor que disciplina. Así es que el amor se manifiesta de muchas diferentes maneras que a veces ni siquiera alcanzamos a entender, sino cuando estamos todo el tiempo permaneciendo en la palabra y entendemos que muchas veces el amor requiere disciplina, requiere límites. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. El predicador seguramente en algún momento lo va a herir, pero debe hacerlo porque ama a aquellos a los que predica y debe amarlos en la verdad, debe decirles la verdad. Así es que tenemos tres marcas acerca del discípulo con las cuales cerramos el día de hoy. Recuérdelas. El discípulo es fructífero. El discípulo tiene una comunión constante, que es la que lo lleva a ser fructífero. Y el discípulo es un discípulo que refleja el amor, que ama a Dios y por ello ama a los demás. Quisiera que fuéramos una iglesia en realidad de amor, que aquellos que nos ven puedan ver que en realidad el amor de Dios está en nosotros y esa es mi oración. Bueno, llegando al final de este mensaje y de esta serie, pues hemos querido que se puedan compartir unos testimonios acerca de cómo ha sido el ser y hacer discípulos no sé, en algunos de nuestros hermanos. E incluso podríamos escuchar algunos breves testimonios de lo que significa para nosotros ser un discípulo al terminar esta serie y también por lo mismo hacer discípulos, porque va a depender de lo que nosotros seamos. No podremos comunicar algo que no somos. Entonces, bueno, hasta aquí viene esta parte del mensaje, pero ahora quisiéramos compartir algunos testimonios y yo quisiera preguntarle, ¿sabe usted cuál es el propósito de la iglesia? No sé si hemos sido muy efectivos en comunicárselo, pero se lo voy a leer y se los voy a estar enviando próximamente para que lo tengan muy presente. El propósito de Aposento Alto, de las iglesias Aposento Alto, y es el mismo que nosotros hemos adoptado hasta el momento, dice: en el amor
y con el poder del Espíritu Santo multiplicamos y edificamos discípulos de Jesucristo, no discípulos nuestros, sino discípulos de Jesucristo, alcanzando familias, involucrándolas en iglesias bíblicas que adoran a Dios y desarrollan liderazgo ejemplar y reproductivo. Como puede ver, en el centro de nuestro propósito está multiplicar y edificar discípulos de Jesucristo. He allí la importancia de esta serie de mensajes de este mes. Estaremos dándoles más herramientas para ser discípulos y hacer discípulos.